Vamos a continuar con las actividades programadas para esta tarde. Bueno, agradecerles la presencia a todos ustedes, muy amables por su presencia en este simposio. El día de hoy nos acompaña el maestro Ángel Trinidad Saldívar. Él viene a compartir con nosotros su conferencia magistral Retos y alcances de la transparencia en las instituciones de educación superior en México. Pero antes de cederle la palabra, me voy a permitir nada más de una breve semblanza de lo que hoy por hoy es el maestro Ángel Trinidad Saldívar, una persona muy comprometida con la sociedad. Hace rato comentaba con él que ya tenemos tiempo de que no nos veíamos. Él estaba la doctora Navarra como comisionada presidenta en el 2004, siendo secretario. Firmamos un convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información, en aquel entonces, hoy en Protección de Datos también, y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y por su conducto le expresamos, maestro, que queremos también renovar ese convenio. En estos momentos el convenio está en poder del Instituto Federal de Acceso a la Información, nada más esperando a que la parte jurídica lo aprobara, y en la fecha próxima probablemente lo podamos tener por acá también acompañándonos de más. El maestro Ángel Trinidad Saldívar es maestro en Administración y Gobierno con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es licenciado en Derecho con especialidad en Finanzas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de Teoría General del Estado en la Universidad Intercontinental. Ha publicado los textos Descentralización, una asignatura pendiente, Brevario para la reflexión y la transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y el gobierno. Se desempeñó como coordinador de enlace interinstitucional de la Presidencia de la República, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los estados de Puebla y Morelos, colaborador del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, director de administración de Liconza, entre otros cargos públicos que ha ocupado el maestro Ángel Trinidad Saldívar. Ha sido conferencista y ponente de diversos foros nacionales e internacionales de diversas organizaciones como la Organización de Estados Americanos, Transparencia Internacional. Durante 5 años fue articulista del periódico Milenio Puebla. Actualmente se desempeña como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En la misma institución se desempeñó como secretario ejecutivo por 5 años, cargo que alcanzó mediante un examen de selección. A su vez, fue secretario técnico de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAI. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Ángel Trinidad Saldívar, reiterándole nuestro agradecimiento a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su presencia. Por favor. pues muy buenas tardes a todos. De verdad agradezco mucho su presencia y particularmente pues, por la hora que es. Yo no sé, en el DF estaríamos ya prestos para irnos a comer, así que les agradezco doblemente que se tomen este tiempo por acá. Si en algún momento empiezo a desvariar o digo alguna locura, seguramente es porque tengo hambre, por lo cual les pido una disculpa. Bueno, platicaremos hoy un poco de este tema que de verdad es muy importante, que tiene que ver con la transparencia en las instituciones de educación superior, particularmente en las instituciones de educación superior públicas, básicamente porque son quienes reciben recursos públicos. La que sigue. Vale la pena empezar esta plática con dos frases, con dos ideas, con dos pensamientos. Uno de Jeremías Bentham, que decía él: preparado en las tinieblas,
El mejor proyecto causará mayor espanto en ciertas circunstancias que el peor bajo los auspicios de la publicidad. La publicidad de los actos de gobierno pues, es incómoda. La publicidad a veces genera cierto malestar, pero como bien decía Benham, pues por muy bueno que parezca un proyecto, si se prepara bajo la mesa, si se prepara sin el escrutinio público, seguramente algo saldrá mal. Y enseguida hay una frase, una idea que a mí me gusta mucho, porque es de Sabater, y Sabater es un filósofo español que me gusta leer porque es un filósofo al que se le puede entender. ¿Qué sucede a veces con los filósofos o los académicos? Que algunos de ellos escriben solo para ellos. Y en este caso, Sabater es un filósofo que de verdad nos da mucha claridad de manera muy sencilla. Y él dice, hoy en día probablemente las mayores diferencias entre los ciudadanos libres de hecho y libres solo de nombre, las establece el acceso a la información. Para ser libre es preciso saber más que quienes no lo son. ¿Y por qué quise resaltar esto? Pues porque estamos queremos estar en un país democrático y no puede haber un país democrático sin libertad. Y si estamos hablando de universidades, no podemos hablar de universidades sin libertad. De ahí la relevancia de esta libertad entendida como esta capacidad de tener información, de procesar información, de acceder a información. No vamos a ser libres, vamos a ser títeres de aquellos que nos gobiernan en todos sentidos, incluidas las universidades, gobiernos, si no tenemos esta información. ¿Por qué? Porque sin información vamos a hacer y vamos a creer lo que ellos nos dicen. De ahí que tendríamos una libertad en realidad muy acotada. Este tema da para mucho, yo lo dejaría ahí. Es muy importante en realidad pensar que en la medida en la que tengamos más y mejor información, en esa medida vamos a ser verdaderamente libres. Hay un tema que siempre provoca cierto escozor cuando se habla de transparencia en las universidades. De pronto alguien pensaría que esto de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas tiene que ver básicamente con el gobierno, con el poder ejecutivo incluso, ¿no? La mayoría de la gente lo sigue ahí. Y en realidad esto de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas tiene que ver con todos aquellos órganos del Estado que manejan recursos públicos. No importa si son universidades y si son universidades autónomas. En ese sentido, bueno, es importante entender cuál es el origen de esta autonomía universitaria, porque a veces hay gente que la quisiera oponer, la autonomía versus la transparencia, como si fueran elementos contrarios, cuando en realidad son elementos de una misma cara, de una misma moneda, son las dos caras de una misma moneda. No cabe duda que la autonomía de las universidades es necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre otras cosas lo que busca es limitar la injerencia del poder político en la función social de producción del conocimiento y de su papel crítico. No nos podríamos imaginar una universidad en donde estuviesen metidos los poderes públicos, los poderes políticos externos a la misma. En ese sentido, bueno, pues la autonomía, ojo, la autonomía es la capacidad de autorregulación que es otorgada a ciertas entidades públicas mediante una ley expedida por el Poder Legislativo. Y en ese, digamos, mismo tenor, ¿qué es al final del día la autonomía de acuerdo con nuestra Constitución? La mayoría de ustedes lo sabe, está en el artículo 3º, fracción 7ª,
que dice con toda claridad: las universidades y las demás instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismos. Alguien ha querido confundir esto de gobernarse a sí mismos como si fuera una especie de autarquía o un tema incluso de extraterritorialidad, como si fuesen ajenos al manejo del Estado. Y en ese sentido valdría la pena retomar dos ideas. Primero, la iniciativa que dio origen hace ya muchos años, varias décadas, a las autonomías de las universidades. En esta iniciativa se estableció con toda claridad lo siguiente: que dice esta iniciativa debe entenderse como la autonomía jamás debe entenderse como fórmula de enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Eso estaba establecido en la iniciativa. En ese sentido, qué bueno que haya universidades autónomas. Yo les aclaro, ya lo escucharon hace un momento, yo provengo de la universidad pública. Hice en la UNAM mi carrera, hice en la UNAM mi especialidad e hice en una otra universidad pública una maestría. Soy producto de ellas y por eso me interesa tanto que haya transparencia, me interesa tanto que en nuestras universidades, en las universidades públicas, tengamos rendición de cuentas, porque eso nos hará ser mejores universitarios y nos ayudará a tener un mejor país gracias a una mejor preparación. Que haya autonomía en las universidades, pues es para que haya libertad de cátedra, para que haya posibilidad de discusión. Esto, insisto, no quiere decir extraterritorialidad. Esto de pensar que porque se es autónomo se es ajeno al escrutinio público es un grave error. Imagínense ustedes si de pronto el Poder Judicial, ese otro poder que también tiene autonomía, dijese: no, pues somos autónomos y no vamos a rendir cuentas. En ese sentido hay una idea de alguien que fue presidente de la Corte de Estados Unidos, Warren Burger, que él decía que mantener la independencia de los tribunales federales no significa que las acciones del Poder Judicial se mantengan en secreto. Traigo esto a colación, ¿por qué? Pues porque si hay un órgano autónomo en los Estados Unidos, y no de hoy, sino de hace muchos años, yo diría incluso centenas de años, es precisamente el Poder Judicial. Y allá saben que su autonomía no les da para la opacidad. En ese sentido, bueno, pues también vale la pena retomar una tesis de la Suprema Corte de Justicia que estableció, es una tesis, la número 36, la tesis segunda número 36 del 2002, está de la segunda sala, dice, entre otras cosas, que la autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno, pero esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado. Esto es muy importante. La autonomía está supeditada a los principios constitucionales. ¿Cuáles principios constitucionales? Pues primero, el artículo primero, afortunadamente recién reformado hace apenas un par de años, en donde se establece esta protección más amplia, dice la Constitución, este principio pro persona, y que, pues, amarrado con nuestro artículo 6º de la Constitución, bueno, pues nos establecen principios y bases. Tenemos que las universidades se deben de atener a estos principios, a los principios del artículo 1 y del artículo 6º de nuestra Constitución. Hay un pequeño cuaderno editado por el IFAI, que yo se los recomiendo mucho, de Manuel Gil Antón. Por desgracia no pude traer, pero me comprometo a enviarles aquí algunos números para que
quien tenga interés lo lea. Es un texto muy, muy interesante, es uno quizá de los mejores textos que hemos editado en el IFAI. ¿Y qué dice Manuel Gil Cantón? En las casas abiertas a las preguntas es imprescindible acrecentar el valor de preguntar con libertad, no solo sobre átomos o teorías económicas, sino al respecto de su propio quehacer. En efecto, las universidades, lo primero que buscan los investigadores y los académicos, pues es encontrar las causas de las cosas, y las causas de las causas, como dice alguien por ahí, que se vuelven consecuencias, que a su vez se traducen en nuevas causas de otras causas. Quieren llegar hasta el fondo del asunto, pero los investigadores y los universitarios, los jóvenes que estudian en las universidades, no solo están ahí para aprender estas teorías, o no solo tienen derecho a conocer o a investigar respecto de estas teorías, llámense económicas, políticas, sociales, etcétera, etcétera, no, tienen derecho a conocer cómo funciona su universidad. Si estas universidades, como dice Manuel Gil Cantón, son las casas abiertas a las preguntas, ¿por qué les vamos a limitar a los estudiantes y a los propios profesores? Esto es importante decirlo, a los propios profesores, preguntar respecto del funcionamiento de su universidad. Las universidades deben de permitir el libre escrutinio de su actuar, deben de permitir a los educadores y a los educandos acceder al máximo de información posible, no solo de información económica, lo platicaremos en un momento más. Y el doctor Jorge Carpizo, conocido por todos ustedes, él decía: hoy en día, cumplir con el derecho a la información por parte de las universidades públicas autónomas es una obligación constitucional y legal, pero es algo más, es una responsabilidad ética. Esto es muy importante porque quiere decir que el tema de la transparencia, digamos que en los sujetos obligados gubernamentales, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues quizá no estén ahí convencidos. En el caso de las universidades, particularmente se convierte en una responsabilidad ética, se convierte en un tema de convicción. No podemos permitir que las universidades públicas sean casas cerradas, no podemos permitir que en las universidades públicas estén las puertas y ventanas cerradas para los universitarios, para los maestros, pero también para la gente de fuera, porque viven de dinero público, y el dinero público está sujeto a escrutinio público. Decía Luis Valdés, que también fue presidente de la Corte de Estados Unidos, decía: la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficaz. En efecto, no hay cómo abrir puertas y ventanas para que entre la luz del sol. Eso es lo único prácticamente que evita que se genere el moho que corroe cualquier estructura. Ustedes saben que incluso las estructuras más fuertes, el acero mismo, si de pronto es atacado por algún hongo, se tardará un rato, pero acabará por derruirlo. Y eso sucede cuando no entra el aire, cuando no entra la luz del sol. Así que lo que tenemos que hacer para que nuestras instituciones de educación superior se sigan sólidas y sean aún más sólidas es permitir esta entrada de aire fresco y pensar este tema como un tema de convicción. La que sigue. Les decía hace un momento, bueno, que digamos de manera conjunta con el artículo primero y estas nuevas obligaciones y principios pro persona, pues está nuestro artículo sexto constitucional. Y el sexto constitucional es muy claro. Yo no le veo ahí ninguna cosa que permita ningún camino hacia la opacidad. El artículo sexto dice: toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública.
A mí me tocó venturosamente participar en las negociaciones y en las discusiones de la reforma de este artículo 6º constitucional, que fue en realidad muy interesante, fue todo un aprendizaje. Y cuando estábamos sentados con varios diputados, surgía esta duda de cómo se redactaba este artículo 6º, ¿no? Esto de decir en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo. Bueno, no saben lo complicado que fue llegar a esta redacción, porque la idea era que no se nos escape nadie, ¿no? No vaya a ser que si ponemos cualquier autoridad, pues de pronto vaya a salir alguien, es que yo no soy autoridad, yo soy entidad, yo soy esto. Entonces se trató de, digamos, pues atender todos los sectores. Y en ese sentido, bueno, pues están las universidades. Otra característica importante es que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información. ¿Por qué recalco esto de toda persona? Porque en el caso de las universidades, insisto, los primeros interesados en obtener información pues deben de ser los universitarios, pero no por ello eso no nos quita a los que no somos, por ejemplo, egresados de esta universidad, a pedir la información a esta universidad, ¿no? Yo tengo el derecho de pedirles informes, como ustedes tienen derecho de pedirles informes a mi universidad, a mi alma mater, a la UNAM. La que sigue. ¿Cuál es la lógica del derecho de acceso a la información? ¿A qué responde? ¿Qué es lo que busca? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el fin último de este tema de acceso a la información, más allá de que es un tema pues, que vende periódicos porque se presta en muchas ocasiones para el escándalo, ¿no? Tal personaje hizo, no hizo, gastó, no gastó. Pero lo primero es dar seguimiento a todo recurso público para inhibir desvíos que comprometan el desarrollo económico, el desarrollo, en el caso de las universidades, bueno, pues, de su digamos, avance académico, y dependiendo de la institución que sea, pues comprometerá ese desarrollo. Segundo, se debe de permitir una evaluación, ahora que está tan de moda, hombre, ustedes sabrán que algunos colegas de la CENTE están en contra de la evaluación, ¿no? Pues eso sería tanto como entonces decir ningún servidor público está sujeto a evaluación. A nadie nos gusta ser evaluados, ¿no? Yo soy servidor público y estoy sujeto a la evaluación de ustedes. ¿Es incómodo? Pues sí es incómodo, pero ustedes me pagan mi salario y en ese sentido estoy obligado a rendirles cuentas. Y a eso va el tercer punto: explicar públicamente los criterios de las decisiones de todo servidor público. Ojo, esto es bien importante. Es muy fácil confundir transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Mucha gente piensa que son sinónimos. En realidad no, cada uno corre por cuerda separada, aunque de manera paralela, y yo diría se van ahí persiguiendo uno tras otro, pero los dos primeros, la transparencia y el acceso a la información, hay que pensarlos como los dos primeros escalones en esta idea final, que es la rendición de cuentas. Una cosa es obtener información, una cosa es saber que esta universidad o cualquier universidad gastó determinados recursos en algo, y otra cosa muy diferente es conocer las decisiones, y a eso va encaminada, entre otras cosas, la rendición de cuentas. Rendir cuentas, dicen algunos autores, particularmente uno, Andreas Scheffler, que rendir cuentas es dar explicaciones y justificaciones de cada una de las decisiones que tomen nuestras autoridades. ¿Qué quiero decir con ello? Supongamos que en esta universidad se construye no sé, algún aula más, un instituto más, un laboratorio más, y nadie pensaría que alguien se robó un centavo en ello. ¿Por qué? Pues porque si fue un laboratorio y el laboratorio costó, no sé, 15 millones de pesos, pues eso es lo que cuestan los laboratorios. Entonces, si hacemos una solicitud de información y nos dan esa información y nos quedamos hasta ahí,
no estamos cumpliendo a cabalidad el fin último de la ley de transparencia, que es la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque podríamos saber que se gastaron 15 millones de pesos, pero ahí habría que preguntarse, ¿era necesario este laboratorio? ¿Sí? ¿O era necesario que se construyera este laboratorio en, perdón, no conozco muy bien el estado, pero pasé ahorita por Apodaca, ¿no? ¿Era necesario que se construyera un laboratorio en Apodaca? ¿O no era más necesario que se construyera aquí? ¿O por qué se construyó en tal o cual lugar? Y entonces ahí es donde podemos pues complicarle la vida a las autoridades que tomaron esa decisión, porque tendrían que justificar esa decisión, ¿sí? Insisto, no nos quedemos en el tema de la transparencia y el acceso a la información. No solo debemos de querer saber cuánto costaron las cosas, cuánto se gastó en las cosas, sino por qué se tomaron esas decisiones. Y les puse un ejemplo que pues, a lo mejor aquí no les, digamos, no puede ser, vale la redundancia, muy ejemplificativo, pero les voy a poner otro que sí, porque además los toca aquí a ustedes muy directamente. Hace algunos años, algunos sexenios, hubo un presidente de la República que mandó construir un aeropuerto internacional aquí en un pueblo cercano, ¿no? Bueno, si no me equivoco era algo así como Agualeguas, ¿no? En ese, si a lo mejor hubiera existido ley de información en aquella época y hubiera uno pedido los costos del aeropuerto, a lo mejor se hubiera uno quedado tranquilo, porque hubiera dicho, oye, mira, pues fue un aeropuerto internacional y los aeropuertos internacionales cuestan 3,000 millones de pesos y este costó 2,700, es más, ¿no? Hasta nos ahorramos dinero. Está bien. El problema es, ¿era necesario un aeropuerto internacional en ese lugar o no? No respondo a esa pregunta, yo se las dejo a ustedes. Simple y sencillamente podría haberse construido un aeropuerto local que a lo mejor hubiera costado no 2,700, sino 270 millones de pesos, y entonces los 2,500 millones de pesos restantes se podrían haber utilizado en otras cosas: agua, luz, energía, electricidad, agua potable, etcétera, etcétera. Insisto, esto es importante y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las universidades? Bueno, pues en las universidades no solo se ejercen recursos públicos, se toman muchas decisiones por los consejos universitarios. Una de estas decisiones deben de dar cuenta los miembros de los consejos universitarios de estas decisiones, y de muchas otras deben de dar cuenta los maestros y los catedráticos de las universidades. La que sigue. Las universidades públicas son espacios del Estado donde se realizan una función esencial para las democracias. Se construyen ciudadanos. Y digo se construyen porque ser ciudadano, desde mi punto de vista, más que una calidad jurídica, es un atributo político. ¿Qué quiero decir con ello? Si nos atenemos estrictamente a lo que dice la Constitución, artículo 34, si no me equivoco, dice que son ciudadanos aquellos varones y mujeres mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir, etc. Entonces parecería que, hombre, cumplí 18 años y ya soy ciudadano. Por desgracia esto no es así de sencillo. Ser ciudadano implica participar de las decisiones del Estado, implica interesarse por lo que sucede en el entorno social, implica muchas otras cosas. Bueno, pues algo que hacen las universidades es eso precisamente: ayudan a los jóvenes a convertirse en ciudadanos, los enseñan a preguntar, a inconformarse, a decidir, los enseñan a estar inconformes con la situación actual en cada lugar, los enseñan, en pocas palabras, a ser ciudadanos para que tengamos un mejor país, una democracia mucho más sólida. Si las universidades públicas son por antonomasia el lugar de la deliberación pública y son espacios de tolerancia,
donde se enseña la democracia, ¿no? En las universidades nos enseñan en términos teóricos la democracia, bueno, también debe de ser el espacio en donde esta democracia se practica. ¿Y cómo se practica una democracia? Participando. ¿Y cómo se puede participar? Con información. La mejor manera de participar en algo es teniendo información. Aquellos que participan en cosas sin información se convierten en demagogos, ¿sí? No hay manera de decirlo de otra forma. De ahí la importancia que todos, antes de participar, obtengamos información. Si nos vamos a quejar de por qué tal o cual carrera tiene tales o cuales cosas, bueno, investiguemos primero cuál fue el origen de esa carrera, de esa materia, de ese diplomado, etcétera, etcétera. Y una vez con la información en la mano, entonces podemos subir nuestra petición al consejo universitario, al rector, a quien corresponda, para decir que estoy en desacuerdo con esto. No cabe duda que la educación, bueno, pues es este servicio público que tiene repercusiones en todos sentidos, no solo en la vida de las personas, sino después de las personas en la sociedad. Y pues, más allá de las molestias que genera la transparencia, pues también genera un funcionamiento mucho más racional y objetivo de las instituciones públicas, llámense universidades o la que sigue. Aquí les van algunos datos interesantes. Si en las universidades les estamos enseñando a ser ciudadanos a los jóvenes, en las universidades estamos construyendo nuestra democracia, si en las universidades queremos alcanzar un mayor desarrollo, pues tendríamos que empezar a pensar qué hacen las universidades internamente en materia de transparencia y de acceso a la información. Aquí les van algunos datos de algunas instituciones de educación superior. Estos datos pudieran, quizá en alguno que otro, ya no estar tan actualizados. Estos datos son a enero de este año. Entre otras cosas, es difícil actualizarlos porque las universidades no dependen del IFAI. Nosotros no somos autoridad para las universidades, entonces, aunque no lo quieran creer, cuesta o trabajo a veces obtener información. En alguna ocasión, en lo personal, quise hacer una solicitud de información a una universidad y además, les diría cuál, cuidado, es que me recuerdo, ya pasaron algunos años, y a la hora que empezaron a hacer la solicitud le pedían a uno el nombre, el teléfono, hasta que pues, al final le pedían a uno hasta el número de la credencial de lector, ¿no? Puros obstáculos pues para obtener información, y luego metía uno esto y le preguntaban a uno, dígame, especifique a qué área va dirigida su solicitud, ¿no? Entonces desplegaban 320 unidades administrativas. Un ciudadano de a pie no sabe exactamente qué hace cada área. ¿No? Si uno quiere saber información, pues uno lanza la solicitud y la unidad de enlace es la responsable de turnarla al área competente. ¿No? En este caso era, no, usted póngale, y cuando yo dije no le voy a poner, entonces no me aceptó la solicitud. No quiero poner si va dirigida al rector, si va al abogado general, si va al director de la facultad de no sé dónde. Pues no. En fin. En ese sentido, bueno, pues miren, por ejemplo, de las cosas más relevantes, 14 instituciones de educación superior, es decir, el 53% de la muestra fueron 40 instituciones de educación superior, no prevén procedimientos ni plazos para el acceso a datos personales, ¿no? Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque una universidad, entre otras cosas, maneja muchísimos datos personales. Todos ustedes entregan, ¿no? En fin, nombre, dirección, teléfono, edad, en algunos casos hasta tipo sanguíneo, etcétera, etcétera. Y más allá de que en México nos encanta dar nuestros datos personales a la menor provocación, bueno, la realidad es que las universidades deberían de tener mecanismos muy claros para no solo poder acceder a los mismos, sino protegerlos. El 65% de ellas, por ejemplo, no definen plazos para la actualización de obligaciones de transparencia, ¿sí?
Es decir, ustedes pueden entrar a algunas páginas de internet donde debería de haber información actualizada y a lo mejor se van a encontrar con datos de hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque su propia normatividad no los obliga, como obliga a nivel federal la Ley Federal de Transparencia y su reglamento, a que cierta información se actualice, por ejemplo, cada mes, cada 3 meses, etcétera, etcétera. El 65% de estos casos no se define. Y por último, este es un dato bien interesante, el 46% no contemplan como obligación de transparencia el contrato colectivo de trabajo. Esto es muy interesante porque nos hemos topado, no solo en el caso de las universidades, sino en muchos otros casos, con que los trabajadores de pronto no saben qué beneficios les logró su líder sindical, ¿no? Y se vuelve el secreto de Estado conocer el contrato colectivo de trabajo. Entonces, pues, imagínense, ¿no? Si alguno de ustedes trabaja, es sindicalizado, es maestro sindicalizado, lo que sea, y quisiéramos saber a qué tengo derecho, pues no lo puedo saber porque está cerrado bajo múltiples llaves. La que sigue. Aquí les van algunos ejemplos de causales de reserva previstas en algunas normas universitarias, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿qué se puede reservar? Pues lo que acuerde el Consejo Universitario, ¿no? Por la importancia que represente para la institución, en virtud de su naturaleza, trascendencia, la que acuerde el Consejo. Oye, no, ahorita es complicado, como lo verán en un momento más, pues que demos estos datos, porque nosotros lo decidimos. No, tiene que estar el catálogo muy claro y muy específico respecto de cuáles son las causales de reserva. Esto no se vale. Otra dice la que pudiera menoscabar o poner en riesgo las relaciones con otras instituciones públicas o privadas o con los gobiernos federal, estatal o municipal, ¿no? Casi esta se parece a la causal que está en la ley federal, pero en términos de que está prohibido dar información que afecte las relaciones internacionales con otros países, ¿no? Como si las universidades fueran, insisto, un territorio aparte, y pues no vayamos a decir algo que se vaya a enojar el TEC de Monterrey, ¿no? Nosotros en la Universidad de Nuevo León, o no se vaya a enojar la UNAM, etcétera, etcétera. En fin, hay ahí algunas causales de reserva que, si ustedes las leen, de verdad son sorprendentes, particularmente pues porque ya llevamos prácticamente 10 años que yo inicio este derecho a la información. La que sigue, por favor. En fin, pues hay ahí algunas otras causales, no me detendré en estas porque sí me quiero detener en lo que sigue. Aquí les van algunos ejemplos de opacidad, de discrecionalidad, tristemente, además viniendo de universidades, un mal ejemplo para construir ciudadanía, un mal ejemplo para una democracia más sólida. Son ejemplos de autoritarismo, en fin, hasta de soberbia. A la Universidad de Guanajuato le hacen una solicitud y le preguntan el número de computadoras que conforman la red de la universidad, y la respuesta fue reservada, ¿no? Hombre, se puede caer la universidad si se sabe que tiene 250 o 5,000 computadoras, ¿no? Reservadas. ¿Qué les pudo haber pasado por la cabeza en esta universidad para responder? Eso me lo sigo preguntando al día de hoy. La Universidad de Ciudad Juárez se le hizo esta solicitud: proporcionar la evaluación, fíjense, esto es muy curioso, proporcionar la evaluación del programa Evalúa a tu Maestro, ¿no?, de este último trimestre de la licenciatura en Derecho. Ya ven que los abogados son bien latosos, entonces algún colega mío dijo, oye, yo quiero saber cómo está el programa Evalúa a tu Maestro. La respuesta fue información confidencial, pero además no solo dijeron confidencial, sino obviamente por tiempo indefinido, ¿no? Es decir, si yo quiero saber cómo están los maestros en las universidades, quiero saber cuáles son los buenos maestros, no lo puedo saber, ¿no? Cuando eso es un derecho fundamental del universitario.
de poder decidir con qué maestro se inscribe. Yo recuerdo, cuando estudiaba yo en la UNAM, hace ya horriblemente 32 años que inicié ahí, pues uno iba corriendo muy temprano a los tableros para buscar a los maestros, porque ya sabía uno cuáles eran los mejores maestros. Entonces, si tenías ganas de aprender, pues te parabas muy temprano para ir y ver en qué salón daba clase tal o cual maestro, entonces inscribirse, porque obviamente eran salones que se llenaban más pronto, ¿no? No puede que eran salones de 100 personas, y luego nos sentábamos en el piso. Bueno, pues aquí no, esa es información confidencial, increíble. A la Universidad Autónoma de Campeche, aquí van dos ejemplos de solicitudes. Uno, el monto de las pensiones de los ex-rectores, ¿no? Aquí voy a tocar callos, y es horrible el tema, pues sí, ahorita lo vamos a ver. Y dos, fíjense esta solicitud: ¿qué materias dará el profesor X y a qué horas y días? Y la respuesta a ambas preguntas fue confidencial. O sea, nomás aviéntense esta, de verdad yo no lo puedo creer, ¿no? Yo me quiero meter con el maestro Juan Pérez Jolote. Hombre, pues lo primero que necesito saber es a qué horas da clase, en qué días y en qué salón, ¿no? No, pues la respuesta fue así como, vamos, del tamaño de una tontería del tamaño de una catedral, ¿no? Confidencial. Bueno, vayamos al tema de el monto de las pensiones de los ex-rectores. Es un tema bien interesante que venturosamente concluyó el año pasado, la que sigue. Y sucedió básicamente en la Universidad de Zacatecas, sin que yo quiera decir que no hubiera sucedido también en algún otro momento en alguna otra universidad, ¿no? Es un tema que llegó a la Corte, al Poder Judicial. Y bueno, pues esto fue derivado, ¿no? Ahí verán ustedes en la pantalla cuál es la síntesis. Alguien pidió información respecto de sueldos, bonos, compensaciones y prestaciones pagadas a ex-rectores, ¿no? Esto fue en Zacatecas. La Universidad de Zacatecas niega la información. La Comisión Estatal de Acceso a la Información revoca esta situación. Dice, no, todas estas prestaciones tienen que ser públicas. Uno diría, hombre, bueno, pues ahí ya la Universidad de Zacatecas debió de haber repensado su respuesta y de hecho, bueno, pues se entrega todo. No, la universidad presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un juicio de nulidad, ¿no? Aviéntense en contra de la resolución. En fin, la demanda se aceptó. La que sigue, el tema, como les decía yo, llegó al Poder Judicial y finalmente, después de un par de años de estar litigando, o sea, ustedes imagínense, ¿no? Los abogados de la Universidad de Zacatecas gastando nuestro dinero, porque le pagamos con nuestros impuestos, para no entregar todos esos datos. Venturosamente, les decía, el 5 de julio del 2012, los ministros votaron por unanimidad que esa información es pública. Y por supuesto, pública, esto implica ya no solo para la Universidad de Zacatecas, sino para las universidades, ¿sí? La que sigue, por favor. Aquí está, por ejemplo, parte de la información de lo que se les paga a los ex-rectores. Pues sí, uno pensaría, no hay nada malo en hacer público lo que se les paga porque tienen derecho, porque se lo han ganado. Lo que es malo es no querer decir cuánto se les paga, por qué se les paga. Sigue saliendo el dinero de las arcas del gobierno. Hace un par de años se llevó a cabo un foro como este en Puebla y fue bien interesante porque hubo representantes de varias universidades, ¿no? Y entre esos representantes pues, había algunos pues, no sé de dónde salieron, del siglo XVII, ¿no? Cuando estaba Arcana Imperi,
que era lo fundamental para que las cosas funcionaran. El arcana impericus es esta idea de los secretos del Estado y que solamente pueden tener acceso a ellos los privilegiados. Pues aquí les van algunos comentarios, un par de comentarios que yo los leo y los releo y me siguen sorprendiendo, ¿no? Alguien dice que hizo una solicitud de información a una universidad y dice, voy a leer textualmente, es una versión estenográfica, ¿no? Dice, por ejemplo, acá en Guanajuato nos hacen una solicitud de información y el problema estaba en que en Guanajuato tenía a un maestro, tenía en su nómina a un profesor de tiempo completo, lo cual no tiene nada extraño, ¿no? El problema es que dice, tenía en su nómina un profesor de tiempo completo y en Guerrero el mismo profesor también tiene tiempo completo. Hombre, así que digamos que entre Guanajuato y Guerrero la distancia es pequeña, ¿no? Digo, ya pensando en que tiempos completos, pues uno diría, hombre, pues es muy trabajador y se avienta en el reto, 2 tiempos completos, pero hombre, un tiempo completo en Guerrero y en Guanajuato, ¿no? Y sin embargo, quien hacía este comentario, pues, que era de la universidad, estaba defendiendo eso, porque decía, hombre, ¿cómo evitamos convertirnos en el sujeto generador de informes que permita resolver controversias, ¿no? Incluso que van más allá de la relación humana? Los sujetos nos aprovechan para dirimir sus controversias. Pues miren, sí que bueno, seguramente había algún maestro que estaba molesto porque este maestro tenía pues tiempo completo en 2 universidades. Y se vale que los maestros hagan solicitudes respecto de otros maestros. Es más, a nivel federal, este es un dato bien interesante, el 20-25% de las solicitudes que se hacen, las hacen los propios servidores públicos, fíjense nada más, ¿no? Unos preguntándoles a otros, y uno diría, pues qué extraño, porque debe hacer una petición formal. No, pues imagínense que un subsecretario de Hacienda, que en este país subsecretario de Hacienda es, hombre, no tienen idea. Es más, hay subsecretarios de Hacienda que quizá tienen, en términos políticos, incluso más peso que alguno que otro secretario de Estado. Bueno, un subsecretario de Hacienda nos platicaba que él le mandó un oficio pidiéndole una información a otra dependencia. Y él nos decía, oye, yo subsecretario de Hacienda, me mandó un memorando, espero. Dice, pasó un mes y no me contestó, pasó un mes y no me contestó. Y dice, hombre, era de los escépticos de la ley, entonces dice, voy a hacer una solicitud a ver qué pasa. Lo que dice es que la información oficial, la respuesta oficial nunca le llegó, obtuvo la información gracias a la solicitud de información, ¿no? Imagínense, sí, de pronto las instituciones incluso no funcionamos bien porque estamos guardando, ¿no? No, me la está pidiendo aquí el vecino, nos la está pidiendo este o aquel, no se la voy a dar, ¿no? Y eso incluso pues, afecta el buen funcionamiento de las instituciones. Otro ejemplo de aquella reunión en Puebla. Dice alguien, se recibieron en nuestra universidad una serie de solicitudes referentes a informaciones privadas, tales como nóminas, salarios de personal académicos, funcionarios exrectores, información que en su momento negamos por considerar que correspondían a la vida privada. ¿Sí? Si trabajaran en una universidad privada, sí. Si trabajan en una universidad pública, no. Todos tenemos derecho a saber cuánto ganamos, todos, ¿no? Es más, cuando inició este tema de la transparencia, se van a reír, pero es cierto, se nos ha generado una enorme molestia porque hubo particularmente mujeres que empezaron a hacer solicitudes de información. ¿Para qué? Pues mujeres que pues, se habían divorciado, estaban en proceso de divorcio, tenían hijos y necesitaban saber, ¿no? Para la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, porque además los hombres en general somos terribles, ¿no? ¿Cuánto ganan, mi amor? No, pues más gano, pues uno la mitad. Sí, generó mucha molestia. ¿Por qué? Porque de pronto había personas que no daban pensión alimenticia o que daban respecto de cierto sueldo, y a la hora que se hizo pública la información, pues resultó que les tuvieron que quitar más dinero, ¿no? Pues sí, es molesto, pero es público. A mí en lo personal incluso me pasó, ¿no? con uno de mis hijos,
aquí, para que vean qué rápido somos para dar datos personales, tengo 4, ¿no? Tengo una hija de 28 años, pero cuando estaba esto, me dijo, papá, ¿me comprarías un coche? No, hija, no me alcanza. ¿Bien? No pasaron 2 o 3 días que me dijo, pues aquí está tu dueño. Tengo que confesarles que le tuve que comprar el coche. Me preocupa que en las universidades y en los universitarios piensen que la transparencia es obstáculo para funcionar bien. Me preocupa, y por ejemplo, que un investigador, ¿no? Y lo digo tal cual porque es un documento público, esto salió en un periódico, en un diario, Milenio, hace un par de años, un comentario de un investigador que a mí me preocupó mucho porque es un investigador de la UNAM, ¿no? Y incluso como titula el texto, es terrible, ¿no? ¿Sirve de algo la rendición de cuentas? Un universitario de mi universidad, que tanto aprecio, preguntándose si sirve de algo la rendición de cuentas. Y dice, no les voy a leer todo el texto, pero dice, por ejemplo, que algunos comentaristas han hecho notar que al margen del argumento ético, la generalización de las obligaciones de rendición de cuentas ha generado nuevos circuitos burocráticos que poco o nada tienen que ver con la eficiencia, más bien la obstaculizan. Fíjense nada más, ahora resulta que la transparencia obstaculiza la eficiencia de las instituciones, cuando es todo lo contrario. Si de algo ha servido, entre otras cosas, la transparencia y el acceso a la información, es para que todas las instituciones revisen sus manuales de organización y se, reconformen administrativamente. Yo lo pienso de esta manera. Las leyes de transparencia, sin proponérselo como un objetivo final, lo que han logrado es una silenciosa reforma administrativa. ¿Por qué? Pues porque de pronto ha obligado a voltear la vista respecto de lugares que eran muy opacos y de manuales y procedimientos muy viejos. Y esto ha hecho que las administraciones públicas se modernicen, se actualicen. Bueno, me preocupa que esto diga. Y sigue. Dice, sobre este punto vale la pena citar 2 textos, ¿no? El de Jaridimos Sopuas, que se llama La tiranía de la luz, o sea, en inglés, La tiranía de la luz, las tentaciones y las paradojas de la sociedad de la información. Y otro texto, dice, de Marilyn Stratton, que se llama La tiranía de la transparencia. Fíjense nada más, o sea, atreverse a citar esto de la transparencia como una tiranía. Y concluye diciendo, debaten también el supuesto de que a mayor información sobre el desempeño en las funciones, mayor conocimiento de los procesos sustantivos. La conclusión es clara, no necesariamente. La rendición de cuentas mejora la eficacia, vale la pena pensarlo en este punto. Me preocupa que un académico tenga dudas sobre los efectos benéficos de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Argumentos como este son los que sirven para que ciertas instituciones se vuelvan más opacas. ¿Quién es? ¿Alguien me preguntaba por aquí? No, aquí lo tengo. En fin, insisto, me preocupa. Creo que más allá de estas cosas y de cuestionar la eficacia, que por supuesto, insisto, claro que mejora la eficacia de esta institución y de cualquier institución, más allá de esta parte administrativa benéfica de la transparencia, tiene efectos de fondo mucho más importantes como el fortalecimiento de nuestra democracia. La que sigue. Bueno, aquí les van algunos datos, quizá, insisto, falta actualizar, ¿no? Pero esto es instituciones de educación superior afiliadas, que están afiliadas a la ANUYES, que cuentan con una currícula sobre derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay cuántas universidades tienen actualmente, no sé, un diplomado en materia de transparencia, o hay una materia en materia de transparencia. Bueno, de acuerdo con los datos a enero de este año, hay en realidad muy poquitas, el 31%. La que sigue. Así se ve, digamos, esquemáticamente en términos de país, ¿no? Quienes no tienen currícula en materia de transparencia. La que sigue.
Y aquí no me voy a detener en ellas, insisto, habría que darle una nueva revisada, pero hasta enero de este año, la que sigue, ¿no? Todas estas bueno, las que nos encontramos, la presentación se va a quedar aquí, así que lo pueden revisar después con calma, son las universidades que nos encontramos que sí tienen alguna materia relacionada con el tema. La que sigue. Este es un tema muy importante. ¿Cuáles son las instancias previstas en la normatividad universitaria que resuelven controversias en materia de acceso a la información? Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como ustedes podrán ver, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, el 32%, quien resuelve las solicitudes de acceso es el abogado general. ¿Y esto qué implica? Que es el propio abogado general al que se le hacen las solicitudes y las niega. Y si después es el propio abogado general el que resuelve el asunto, pues ¿ustedes qué creen que va a hacer? Lo va a negar de nueva cuenta. Entonces, aquí es donde las universidades tendrían que establecer, digamos, criterios distintos y decir, no puede ser, no se puede ser juez y parte, no se puede, no puedo decir, yo te niego la información y ahora ven y recurre conmigo, ¿no? Pues, hombre, seguramente te voy a decir que no. La que sigue, aquí, bueno, pues verán en términos presupuestales los enormes montos que gasta este país en educación, y aún así es insuficiente. A mí me gustaría, claro, que todas las universidades públicas tuvieran más recursos. Perdón, lo voy a decir, pero mi universidad, la UNAM, ojalá tuviera más, ¿no? Pero también quisiera que en esa proporción hubiera mucho más transparencia, mucho más acceso a la información y mucho más rendición de cuentas, pero no solo de los recursos económicos. Y aquí me regreso casi al principio, esto quiere decir que ya estoy a punto de terminar este círculo, de que no solo debemos de buscar cuánto gastan o en dónde gastan, sino tenemos que preocuparnos por cómo se toman las decisiones en las instituciones. Hay instituciones que a lo mejor gastan poco, pero toman decisiones importantes. Y bueno, sobre eso es sobre lo que nos tienen que explicar. Y en una universidad, en la UNAM, para no ir más lejos, pues tendrían que darse explicaciones de muchas cosas. Y les platico una anécdota. Hace algunos años, ¿no?, un profesor que salió de la UNAM y que pidió licencia para desarrollar distintas actividades fuera de la universidad, actividades que además se convirtieron en muy importantes para el Estado mexicano. Cuando acabó estas actividades, regresó y pidió el programa de reconocimiento institucional al desempeño docente. Para no hacerles más largo el cuento, a esta persona con altísimas credenciales, les voy a decir al final, que había salido de la universidad, un gran académico que salió, le prestó un gran servicio a México y regresó y pidió que le reconocieran esto, pues en lugar de darle el nivel C, le dieron el nivel B. Y él lo único que quiso de pronto fue decir, oigan, no voy a impugnar, pero me gustaría saber por qué, ¿no? Cuáles son las causas, qué es, etcétera, etcétera, etcétera. Pues le negaron la información. Él lo único que hizo una solicitud y dijo, quiero saber por qué me tocó ese nivel, no estoy impugnando, solo quiero saber. Y 3 o 4 meses después le responden con una carta del abogado general de la UNAM que esa información es confidencial y reservada. O sea, un gran personaje que no pudo obtener algo y nunca va a saber por qué. ¿Y quién es ese gran personaje? José Walter, ¿no? Y aquí está de por medio no una cuestión de recursos económicos, sino lo hace a uno pensar, de verdad José Walter no tenía la estatura del nivel para obtener el más alto nivel académico para seguir dando clases. La que sigue, y con esta concluyo, entre otras cosas, ¿qué deberían de publicitar las universidades? Es decir, ¿cuáles son los retos que hay? Bueno, primero, pues sí, por supuesto, recursos, sabemos que hay recursos públicos involucrados, ¿no? Y esto
pues es lo primero que habría que pensar. Pero, ¿esto qué implica? ¿Por qué se le otorgan más o menos recursos a tales o tales universidades? Bueno, pues ahí está el tema de, entre otras cosas, la matrícula, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuánta investigación hay? Etcétera, etcétera. Bueno, eso se tendría que hacer público, y público en interés de las propias universidades. Saber, insisto, por qué a unas universidades les tocan más y a otras menos. Segundo, planes y programas de estudios. Ojo, esto que estoy diciendo, por ejemplo, no tiene que ver con recursos públicos, ¿no? Pero son decisiones fundamentales en las universidades. Planes y programas de estudio, es decir, ¿están actualizados o no? Me platica un excelente catedrático de la UNAM en economía que tiene muchos años como académico ahí, que él ha pedido que se actualice, por ejemplo, el programa, el plan de estudios, pues no lo dejan, ¿no? O él pide que cuál es el mecanismo y no lo dejan. De la planta académica, pues tendremos que conocer quiénes son, qué han hecho, ¿no? Por qué, cuáles son sus cartas credenciales para ser parte de la planta académica. Y bueno, pues si son de tiempo completo, que no nos vaya a suceder esto de Guanajuato y Guerrero, o pues ustedes a lo mejor si les queda aquí entre Monterrey y Saltillo, ¿no? 2 tiempos completos. Que los recursos estuvieran amarrados al desempeño, ¿sí? No se trata nada más de entregar recursos porque sí, tendría que haber una evaluación de los mismos. Respecto del estudiantado, bueno, pues la matrícula, cuántos son, ¿no? El ingreso, egreso, titulación extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque de pronto nos topamos con que hay alumnos y cada alumno cuesta. A mí cuando de pronto alguien me dice, no, hombre, es que yo fui a una universidad gratuita. No, yo fui a la UNAM, que yo pagué creo que 200 pesos por mi carrera. Eso no quiere decir que sea gratuita, le cuesta miles de millones de pesos al Estado. No, la universidad no es gratuita, ¿sí? Entonces, lo menos que tendríamos que saber es cuántos de estos alumnos como yo tenía un amigo, ¿no? Que le decían el litro, ¿por qué? Porque se aventó 4 cuartos, ¿no? Bueno, pues sí, de pronto hay ahí algunos que llevan 15 años ocupando un lugar, a lo mejor que podría ser ocupado por alguien que de verdad tenga interés en concluir sus estudios. En fin, sistemas estadísticos comunes, eficientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. De verdad les agradezco, no saben enormemente su paciencia, haber aguantado a estas horas. Yo por mi parte ya estaba desvariando, ya tengo mucha hambre. De verdad les agradezco muchísimo su atención, y agradezco a la universidad esta oportunidad para venir y platicar con todos ustedes. Muy buenas tardes. Pues yo salgo en un ratito más, así que si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos unos 10, 15 minutitos de preguntas. En el acceso de información es necesaria que aparezca el nombre completo en la página de transparencia, no podría ser solo el número de empleado. Miren, me queda claro que esto insisto, de pronto es incómodo, pero en muchas ocasiones, ¿cuál es la única manera de saber que pues que un trabajador, llámese de la universidad o de cualquier lugar, que un trabajador de verdad, pues es el que va a trabajar? Pues ahora sí que solo con el nombre, que el nombre es un dato personal, sí, por supuesto lo es, pero seguramente habrá algún otro trabajador, algún otro empleado que de pronto diga, oye, pues fulano de tal pues no viene, ¿no? Entonces, pues ahí sí no hay de otra más que estén los nombres de todos los que trabajamos en la administración pública, que sean públicos. Ese es, yo diría, básico. Otra muy rápido dice: la información que solicite cualquier juez vía acuerdo se tiene que entregar sin considerar las leyes en materia de transparencia. La vía acuerdo es en cualquier materia civil, penal, etcétera. Bueno, aquí piensen que hay, digamos, determinada información que tiene ciertas vías. En algunos casos, la
una vía puede ser el acceso a la información, pero en otros casos hay ciertos procedimientos o mecanismos en específico. Por ejemplo, a cada rato nos piden documentos que tienen que ver con el Registro Agrario Nacional, y pues en realidad hay un mecanismo para obtener información del Registro Agrario Nacional. Hay una vía que puede ser a veces más expedita o puede ser incluso mejor porque dan documentos certificados por la autoridad. Entonces, en ciertos casos, insisto, no en todos, pero en ciertos casos, a veces es mejor acudir a la instancia más concreta, más específica, llámese un juzgado o no. ¿Alguna otra? La solicitud de información a instituciones de educación superior privadas que usan dinero público como becas o como trabajos de investigación, trabajos profesionales, ¿es directa a la institución o...? Bueno, aquí una pregunta muy interesante porque con esta reforma que ya está a punto de acabarse de cocinar, vamos a tener muchos más elementos para exigir eso. Hoy ya les podríamos exigir, no por la vía directa. ¿Qué quiero decir? Hoy, a nivel federal, por supuesto, el artículo 12 de nuestra ley dice que a cualquier instancia que se le entreguen recursos públicos tendrá que rendir cuentas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que si yo hoy, Hacienda, por ejemplo, le entrega recursos al Instituto XYZ, el ciudadano a quien le puede pedir cuentas es a Hacienda, porque Hacienda a su vez le tiene que pedir cuentas a ella. No podríamos acudir directamente. Lo importante en realidad es que se siga, o como dicen por ahí una frase tan simple que usan mucho los americanos, es follow the money, ¿no? Sí, pues así de simple es. Pedí dinero, va. Ha sucedido con algunas OSCs, algunas de estas organizaciones de la sociedad civil, que hace muchos años hubo un pleito muy interesante, y digo pleito porque se tradujo en un pleito, un caso muy interesante, promovido por una ONG en contra de otra ONG, una ONG que le pidió a otra, oye, quiero saber cuánto te gastaste de X cantidad, que eran algo así como 600 millones de pesos, una cosa por el estilo. Esa institución era Provida, y hubo otra ONG que le dijo, oye, pues queremos saber en qué te gastaste este dinero. Provida, a través de la Secretaría de Salud, se niega la información, se hace un tema muy grande, y al final del día el IFAI logra que la Secretaría de Salud entregue copias de facturas de cosas que había gastado Provida. Y fíjense, Provida, que es un organismo respetable, pero en ese momento hicieron algo muy mal. ¿Por qué? Pues porque está, entre otras cosas, encargado de proteger la vida, etc. Uno pensaría que se habían gastado el dinero en cosas importantes. Pues no. En esas facturas que se hicieron públicas gracias a una solicitud de información de otra ONG, pues de pronto nos encontramos con que había facturas de plumas Montblanc, de carteras y de, pues perdón, ¿no? De lencería fina, femenina, ¿no? Cosa con la cual yo no estoy en desacuerdo, pero del dinero de cada quien, ¿no? Sí, la verdad es que a los hombres sí nos gusta la lencería fina, ¿no? Verla, pero pues qué cómodo es comprarla con recursos públicos, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, pues yo les agradezco de verdad y me disculpo, pero si no llego porque está bastante lejos.